Ya, buenas noches chicos, vamos a comenzar con la clase número 4 eh, de semiología. En esta clase vamos a ver todo lo que es examen físico respiratorio y también vamos a hablar un poco acerca de los síndromes pleurales. Entonces, vamos a comenzar con examen físico respiratorio. Aquí vamos a poner en práctica todo lo que habíamos visto en la primera clase cuando habíamos hablado del examen físico, pero como les dije, íbamos a verlo a grandes rasgos, pues no, que era la inspección, que era la palpación, que era la percusión y que era la auscultación. Pero ahora en cada clase o en cada comienzo de sistema vamos a ver su examen físico enfocado en el aparato, ¿no? En este caso vamos a ver sistema respiratorio, entonces vamos a ver su inspección, su palpación, su percusión y su auscultación centrado o solo exclusivo del aparato respiratorio, lo cual vendría a ser el tórax. Entonces, vamos a comenzar con el primer paso del examen físico, el cual es inspección, ¿no? Ya. Entonces, vamos a comenzar con la inspección. Como puse al ladito, básicamente en la inspección, para recordar un poquito, era lo que tú podías observar con tus ojos, ¿no? No tenías por qué usar tus manos o preguntarle al paciente, porque eso ya lo habíamos visto en anamnesis, ¿no? Sin embargo, en inspección solo usas tus ojos y vas a observar en el paciente. Entonces, vas a observar qué cosa: piel, tejido celular subcutáneo y músculos. ¿Qué puedes ver en el tórax del paciente? Tal vez cicatrices, ¿no? Cicatrices te puede ser de algún traumatismo, tal vez un acuchillamiento, alguna bala, o tal vez operaciones previas, ¿no? Porque muchas veces en el anamnesis le dices al paciente, ¿has tenido alguna cirugía? Te dice que no. Y cuando revisas al paciente le ves un corte, ¿no? Entonces le preguntas, ¿es de alguna operación? Y te dice, sí, me operé de tal cosa. Entonces, siempre hay que tener mucha atención con las cicatrices. Eh, Segundo, las atrofias musculares, es decir, si su músculo está conservado o tal vez es un paciente adulto mayor por el cual ya perdió bastante masa muscular, entonces también es importante ver si existen atrofias musculares o en qué calidad, por así decirlo, se encuentran los músculos del paciente. Otra cosa que debemos ver es la ginecomastia y esto es más en varones básicamente. Entonces podemos hablar de una ginecomastia unilateral y bilateral, ¿no? La bilateral, que es la más común, puede ser por una hiperprolactinemia o un hiperestrogenismo. Sin embargo, la unilateral es de cuidado de alerta. ¿Por qué? Porque nos podría estar dando inicio de algún cáncer pulmonar, porque ginecomastia bilateral es lo común. Sin embargo, ver que el pezón de un paciente esté más grande que el otro o en mayor proporción a comparación del otro no es común, ¿no? Entonces podría ser que hay algo ahí que está haciendo crecer eso, ¿no? O está ocupando ese espacio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, pues el paciente tiene una cicatriz gigante, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser alguna operación cardíaca en su infancia, quién sabe. Y bueno, la ginecomastia en los varones. Ok, eso es inspección a grandes rasgos. De ahí vamos a hablar del tórax, lo vamos a dividir en tórax estático y tórax dinámico. Entonces, comenzamos, por ejemplo, en tórax estático, que básicamente significa detectar deformidades congénitas o adquiridas, ¿no? Entonces, a ver, voy a tratar de agrandar un poco más. Ya. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar tipos de tórax también. Por ejemplo, en la imagen vamos a ver, esto se conoce como un tórax en tonel. ¿Por qué? Porque es como un barril o también conocido como tórax enfimatoso. Este tórax tiene mayor diámetro anteroposterior que los demás o que un tórax, por así decirlo, normal, ¿no? Entonces, esto es básicamente para detectar deformidades congénitas o adquiridas con el tiempo. Por ejemplo, adquiridas como una cifosis, ¿verdad? Por la mala postura, entonces eso también vas a observar. O que un tórax excavatum, que es como una leve depresión debajo del esternón, o tal vez un tórax carinatum, que es con una expresión hacia adelante del tórax, ¿no? Entonces, vamos a ver esos tipos de tórax y para entenderlo un poquito más, aquí tenemos que lo vamos a dividir en tórax bilateral y unilateral. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tórax estático bilateral, vamos a ver deformidades que van a afectar a todo el tórax, ¿ok? Y bueno, dentro de este, como les dijo, tenemos el tórax en tonel o enfimatoso. ¿Por qué? Porque es característico de una enfermedad que es el enfisema pulmonar y que significa que hay un mayor diámetro anteroposterior, como pueden ver en la imagen, de adelante hacia atrás, ¿ok? Luego tenemos un tórax, que es el tórax paralítico.
plano o tísico, que es característico de un paciente con tuberculosis crónica, ¿no? Ves al paciente todo flaco, el tórax aplanado, hasta que se le podrían ver los huesos, ¿no? Entonces, básicamente ese es el tórax paralítico plano tísico. Luego tenemos el tórax excavatum, que también es conocido como acanelado o del zapatero, y este tórax es característico por un desarrollo anormal en el diafragma y generalmente viene a ser congénito, o sea, el paciente ya nace con eso. Luego tenemos otro que es el tórax en carena o quilla o carinatum, que es lo contrario al excavatum, ¿no? Carinatum hacia adelante, es un crecimiento desproporcionado de las costillas y por eso tú cuando ves al paciente logras ver un tórax que está sobresaliendo, ¿no? Como un pico. Entonces, eso es tórax carinatum, carena o quilla, que es diferente o lo contrario a excavatum. Y luego tenemos el tórax hipoescoliótico, que son alteraciones en la columna vertebral, como lo hemos dicho aquí, que ya vienen a ser adquiridos, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que tenemos por el lado de la inspección del tórax bilateral, el tórax estático bilateral, y ahora vayamos a ver del tórax unilateral. Básicamente se llama unilateral porque en el bilateral habíamos dicho que es lo que sucede en todo el tórax, sin embargo en el unilateral es para ver lo que sucede en un lado del tórax o tal vez ambos hemitórax, ¿no? Entonces, aquí ya no vas a ver deformidades, ya sean congénitas o adquiridas, sino en el unilateral vas a ver abombamientos, retracciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si un lado de mi tórax está abombado, abovedamiento, como lo dicen, más grande, ¿no? Entonces, eso podría ser porque por un derrame pleural y un neumotórax. ¿Por qué? Porque se ve como si el pulmón aumentara su tamaño, pero sabes que, por ejemplo, un neumotórax sí, ¿no? Por el aire ingresado, pero por ejemplo, un derrame pleural es por el agua entre las pleuras. Entonces, en el abombamiento vas a ver que un lado del hemitórax está más grande que el otro. Y lo vas a hacer con la técnica que ya vamos a ver más adelante. Entonces, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de estar con abovedamiento, está con una retracción? De un hemitórax, podría ser debido a una telectasia. ¿Ok? Y todo eso lo vas a ver en este momento solo con la inspección, no vas a tocar al paciente. Entonces, eso vendría a ser en el tórax estático unilateral. Luego, como segundo punto, luego de observar la piel, luego de ver un tórax estático, vamos a pasar al tórax dinámico. Aquí vamos a tener varios pasos, por ejemplo, comencemos hablando que es un análisis del fenómeno respiratorio y comenzamos hablando del tipo respiratorio. Ok, ¿qué significa? Nosotros como mujeres y los varones también vamos a tener diferentes tipos respiratorios. Por ejemplo, en las mujeres es costal superior, ok, costal superior. En cambio, en los varones es costo abdominal, ok. Los varones al respirar se les nota más la depresión aquí, sin embargo, en las mujeres es superior. Por eso se dice costal superior y costo abdominal. Lo normal se considera abdominal, en pocas palabras. Y luego, ¿qué pasa cuando hay una patología? Es decir, que el paciente está teniendo alguna patología que compromete el sistema respiratorio, hay una inversión, es decir, en vez que de las mujeres sea costal superior, se convierte en costo abdominal. Y sin embargo, para los varones ya no sería costo abdominal, sino se convierte, sería costal superior. Eso es lo que nos identifica o nosotros podríamos saber con el tipo respiratorio si hay alguna patología. ¿Ok? Bueno. Luego de ver lo que vendría a ser el tipo respiratorio, vamos a hablar de la frecuencia respiratoria, que básicamente es un signo vital que también nos podría hablar de una dificultad respiratoria. Entonces, lo normal se dice que es de 18 a 20, ¿no? Pero en su teoría les ponen de 16 a 25, con valor central como 20 respiraciones por minuto. ¿Ok? ¿Y yo cómo voy a ver la frecuencia respiratoria en el paciente? En inspección, pues solo vas a observar. Mientras que el paciente respiras, agarras tu cronómetro en ese momento, pones un minuto y desde que suene un minuto vas a ver cuántas respiraciones tiene el paciente. Entonces se puede decir, por ejemplo, 12 respiraciones, 10 respiraciones por minuto. Estamos hablando de una bradipnia. Cuando la frecuencia respiratoria está menor, que podría ser causado por intoxicaciones o hipotermia. Pero, por ejemplo, si el paciente está con una taquipnia, es decir, la frecuencia respiratoria es en 30, en 25, pues podríamos hablar de la insuficiencia respiratoria, por dolor, por la misma ansiedad, que podría aumentar tu frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces,
suelen hacerlo de 30 segundos a 1 minuto, porque si es de 30 segundos, pues la cantidad que te sale, pongamos que te sale 8 respiraciones en 30 segundos, lo multiplicas por 2 y te saldría el total 16 respiraciones. Pero mejoran a lo de 1 minuto, ¿ok? Y ahí te dicen manos en el tórax del paciente, que es la manera habitual de tomar también, pero comenzamos en inspección solo con la vista, ¿ok? Le dices, te voy a subir un poquito tu batita, puedo, voy a ver, no le avisas al paciente qué le vas a hacer, porque si no va a forzar su respiración o se va a poner nervioso y no va a ser el número que debería ser. Y por eso a veces les ponen las manos en el tórax para que piense que le estás haciendo otra cosa y no le estás tomando las respiraciones. ¿Ok? Pero siempre con permiso. Entonces ya sabes cuándo es taquipnia, cuándo es bradipnia. ¿Cuál es lo segundo que se va a ver en el tórax dinámico? Sería la amplitud respiratoria, ¿ok? Como tercer punto. Entonces, aquí cuando hablamos de una amplitud, es si la respiración es superficial o profunda, ¿ok? Si es profunda, vas a ver que el paciente es como una, no sé cómo explicarlo, o sea, lo van a ver y es como que el paciente está haciendo demasiado esfuerzo, ¿no? Por eso es profundo y superficial es calmado. Entonces, hipopnea se conoce como una amplitud respiratoria superficial y batipnia como una respiración o una amplitud respiratoria profunda. Y finalmente tenemos el ritmo respiratorio. Y yo creo que algunas de estas cositas sí lo han visto en fisiopatología, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la apnea, ¿no? Entonces, la relación que te dice el Argentes es que la expiración y el apnea es de 3 2 1. O sea, el intervalo que dura la inspiración va a ser de 3 veces, mientras que la expiración de 2 veces y el apnea de una vez. Entonces, es la relación de 3 2 1. Es decir, si en la inspiración, pongamos un ejemplo, ¿no? Dura 1 segundo, la inspiración duraría 3 segundos y la expiración duraría 2 segundos y el apnea duraría 1 segundo. Entonces, siempre el ritmo respiratorio está en relación de 3 2 1. ¿Ya? Bueno, luego tenemos los patrones respiratorios anormales, que por ejemplo han escuchado la respiración de Kussmaul, ¿verdad? Y siempre lo relaciona con acidosis metabólica. Pero ahora vamos a ver, aparte de los ejemplos, qué es lo caracterizado de cada uno de esos patrones respiratorios, que como su mismo nombre lo dice, son anormales, propio de alguna patología. Por ejemplo, tenemos el Chaynes-Stokes, que son periodos variables de aumento de la profundidad intercalados con apnea. Eso de acá vendría a ser la apnea. Y estos son los periodos variables de profundidad. Pueden ser profundos, superficiales. Entonces, esto va a variar, pero siempre con un periodo de apnea. ¿Dónde vamos a encontrar lo que vendría a ser Chaynes-Stokes? En una insuficiencia cardíaca o en trastornos neurológicos. Luego tenemos Kussmaul. Si te das cuenta, Kussmaul, contrario del Chaynes-Stokes, es una respiración muy rápida, ¿ok? Que es profunda de por sí y es muy trabajosa y no tiene periodos de apnea o de ausencia de respiración. Y aquí tenemos lo característico de Kussmaul, que es la acidosis metabólica, propio de una acidosis diabética por una descompensación o también puede ser por una acidosis, por un caso urémico. Y luego que es poco común es el BIOT, que son periodos de apneas intercalados de forma irregular en una secuencia desorganizada de respiraciones. ¿Ok? Bueno, luego tenemos característico de esto que vendría a ser la meningitis. Aquí en BIOT, el apnea o la falta de respiración sería de manera desorganizada, mientras que en Shinnecock solo te dice que es de manera intercalada, ¿ok? Bueno, esos son los patrones respiratorios anormales. ¿Y qué te preguntan en el examen? Pues te ponen la respiración de Kussmaul, ¿en qué patología se ve? Acidosis metabólica, acidosis diabética, urémica. O te describen el patrón respiratorio, por ejemplo, te ponen periodos variables de aumento de la profundidad intercalados con apnea. Y te dicen qué tipo de patrón respiratorio normal tendría, y pues ya marcarías Chaynes-Stokes. Entonces, denle una repasada más a esos tipos de patrones respiratorios anormales que sí suelen preguntar. ¿Ok? Y lo que les hablé, esa clase de cuando hablamos de examen físico, los famosos signos de dificultad respiratoria. Y por ejemplo, cuando tú estás en tus rotaciones, porque a mí me lo preguntaron, cuando estés en semio llevando, te va a decir, ¿cómo te das cuenta que el paciente está con dificultad respiratoria? O por qué me dices, por ejemplo, tú dices, ¿no? Diagnóstico, tiene dificultad respiratoria. Entonces se dice, ¿pero cómo te has dado cuenta? Pues le vas a decir con estos, con eso, con lo que yo hice en mi examen físico, ¿no? Por ejemplo, el aleteo nasal inspiratorio.
O sea, aquí empieza a aletear, aletear. Eso es un signo de dificultad respiratoria, que se conoce como el aleteo nasal al momento de inspirar. Luego tenemos los tirajes, que son retracciones de los espacios intercostales, como pueden ver en este bebito. Empieza a respirar y se le empieza a generar unas depresiones entre los espacios. Eso es el tiraje. Luego también tenemos otro tipo de tiraje que es en la fosa supraesternal, ¿ok? Y en la fosa supraclavicular. Esa es la fosa supraclavicular y acá tenemos el esternón. Y aquí también en la fosa supraesternal también va a haber una cierta depresión y eso se conoce como tiraje. Luego, otra forma de signo de dificultad respiratoria vendría a ser la utilización de musculatura accesoria, por ejemplo, el trapecio, el esternocleidomastoideo, los intercostales. Vamos a utilizar estos músculos accesorios para la respiración. Y luego también conocemos a la respiración en balacín, que es cuando el abdomen se empieza a deprimir exageradamente. Entonces, eso también es un signo de dificultad respiratoria. Entonces, deben recordar aquí que los signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tirajes, que pueden ser supraesternal, supraclavicular, intercostal, o también tenemos lo que se conoce como el uso de musculatura accesoria. Y finalmente la respiración en balacín, que es cuando se empieza a deprimir el abdomen a la respiración. ¿Ok, chicos? Entonces, esos son los signos de dificultad respiratoria. ¿Ok? Bueno, hasta ahí tengo alguna duda, todo quedó claro con sus reacciones para poder pasar al siguiente paso, que ya sería palpación. Sí, ya, genial. A ver, para María todo está bien. Ya, ok, continuamos entonces con lo que vendría a ser palpación. Aquí ya podemos utilizar nuestras manos, entonces ya pasamos a inspección donde solo observábamos y aquí vamos a pasar a palpación. Ok, también lo vamos a dividir en 4 puntos. Primero es la palpación de las partes blandas. Ok, palpación. Partes blandas. ¿Qué significa eso? Que nuestra mano, ok, va a pasar por todas las regiones del tórax y, por ejemplo, sirve para diferenciar si hay algún dolor, acá lo ponen osteocondritis, condrocostal, fisuras. En general, palpación general de partes blandas es para ver si existe, por ejemplo, alguna hernia, ¿no? Algún abultamiento, entre otras cosas, pero la hernia más para abdomen. Sin embargo, para tórax, palpación, generalmente es para ver si existe algún dolor o algún abombamiento, abovedamiento también. Entonces, luego de esto vamos a ver lo que se conoce como la elasticidad torácica. ¿Ya? La elasticidad torácica básicamente es cuando, eh, en realidad, cuando tú vayas al hospital no te van a enseñar cómo ver la elasticidad torácica. ¿Por qué? Porque tiene escaso valor semiológico. La elasticidad, obviamente, que en la piel del niño va a ser mucho mayor que en el adulto mayor, ¿no? Entonces, la elasticidad torácica lo ponen en el Argentes y el Argentes mismo se dice que tiene escaso valor semiológico y que no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque varía según el grupo etario. Lo que sí se hace y lo que sí te van a enseñar es la expansión torácica. ¿Ok? La expansión torácica es cuando tú colocas ambas manos tanto en los vértices de los pulmones como en las bases pulmonares, ¿no? Sí. Entonces, tanto en los vértices, como pueden ver esta imagen, y en las bases pulmonares vas a colocar ambas manos, ¿ok? Y al colocar ambas manos, puedes hacer también que la amplexación, porque aquí es la expansión torácica o amplexación, lo normal sería que tus dos manos al hacer la amplificación empiecen a subir ambos por las respiraciones, ¿verdad? O sea, bilateralmente. Sin embargo, hay patologías que pueden ser tanto unilateral como bilateral. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un enfisema, solo un lado podría elevarse y el otro se queda estático. O tal vez cuando es bilateral también podría ser una telectasia, un neumotórax de ambos lados o localizada una tuberculosis, cáncer pulmonar. ¿Ok? Entonces, básicamente la amplexación cuando tú la tomas, dices amplexación disminuida, amplexación conservada, ¿no? Básicamente es para ver cómo se expande tu tórax. Entonces, pones tus manos
detrás del paciente como adelante, porque puede ser tanto atrás como adelante, pero siempre de vértices a bases, ¿ok? De arriba hacia abajo. Y lo normal, mira, practiquen después de esta clase con su papá, con su mamá, con alguien en caso, con su hermano o hermana. ¿Por qué? Porque siempre que me decía mi doctor es para que ustedes puedan conocer lo patológico, primero deben saber qué es lo normal, o sea, qué es lo fisiológico. Entonces, primero debes saber qué es lo normal, vas a ir y vas a ver cómo tus dos manos se empiezan a ampliar, porque es lo normal, porque ambos pulmones están funcionando bien. Hay una expansión torácica conforme. Pero hay muchas veces cuando vas al paciente y no se genera una ampliación correcta, o tal vez solo empieza a amplexarse un hemitórax y el otro no puede. ¿Por qué? Porque el pulmón no está teniendo una buena expansión torácica. ¿Ok? Y eso es básicamente. Y luego tenemos lo importante que también son las vibraciones vocales. Esto también te van a enseñar en el hospital. Las vibraciones vocales, en realidad, en los hombres son mucho más notorias, ¿ya? Pero se suelen tomar en ambos hemitórax. Por ejemplo, lo que nos dice el Argentes es poner, ese es mi tórax, vamos a suponer que ese es mi tórax y esa es mi mano, ¿no? Con la que voy a hacer las vibraciones vocales. Entonces le vas a poner en el tórax del paciente y le vas a decir que diga 33, ¿ok? El orden es de adelante, atrás y lateral. Es decir, vas a comenzar por la parte de adelante y siempre comparando ambos hemitórax. O sea, vas a bajar así, 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 así. Es decir, di 33 y cuando, o ustedes mismos ahorita digan 33 y van a sentir cómo sienten alguna vibración en su mano. ¿Ok? Y eso es para ver también cómo se encuentra el pulmón básicamente. Comienzas de adelante, luego sigues atrás y luego en las partes laterales del cuerpo. Ya, hay patologías que van con vibraciones vocales aumentadas y hay patologías que van con vibraciones vocales disminuidas. Eso es importante cuando vean también las preguntas de síndromes pleurales, porque te van a ayudar a diferenciar la patología. Por ejemplo, eh, entre neumonía y derrame pleural, que ahora vamos a ver en la percusión, ambos tienen matidez y me vas a decir, ¿cómo lo diferencio? Pues lo vas a diferenciar con las vibraciones vocales. Porque, por ejemplo, en el derrame pleural, las vibraciones vocales están disminuidas. Sin embargo, en la neumonía, las vibraciones vocales están aumentadas. ¿Ok? Y, por ejemplo, si existen tumores, los tumores también van a estar aumentando las vibraciones vocales. La telectasia de tipo compresiva, la congestión pulmonar, y cuando las vibraciones van a estar disminuidas, en atelectasia obstructiva, ¿ok? En neumotórax, en plaquipleuritis, en enfisema, en un pulmón, ¿ok? No se preocupen tanto por memorizarlo, ¿no? Porque ya en síndromes pleurales vamos a entender un poquito la razón de cada uno y por qué algunos tienen vibraciones vocales aumentadas y disminuidas. Pero es importante en palpación, ¿qué cosa? Hacer lo que vendría a ser la expansión torácica y segundo, hacer las vibraciones vocales, ¿ok? Como habíamos dicho, esto varía según edad, según sexo y topografía. Por ejemplo, si la topografía hay mayor grosor de la pared, pues las vibraciones van a disminuir un poco de intensidad. En el sexo, la mujer, las vibraciones son menos intensas que los varones tienen mayor intensidad. Y en la edad, los niños y adultos mayores tienen menos intensas las vibraciones, los adultos tienen más intensas las vibraciones vocales. Ok, entonces ya hemos visto lo que es inspección, ya hemos visto lo que es palpación y ahora vamos a continuar con lo que es percusión. Ok, cuando nosotros hablamos de percusión vamos a utilizar la técnica de dígito digital de Gerhardt. Vamos a obtener o vamos a utilizar tu mano y un dedo de la otra mano. Tenemos al dedo percutor y al dedo plexímetro, ¿ok? El dedo que va en la superficie del tórax, imaginando que este es un paciente echado, acá está su cara, acá están sus pies y este es su tórax, ¿no? Entonces, el dedo que está sobre la superficie del paciente, porque solo vas a tener un dedo en la superficie del paciente, los otros van a estar alzados, por ejemplo, no sé, a ver. Este es mi tórax y solo este dedo de acá va a estar, yo utilizo el medio, va a estar reposado en la superficie del paciente. ¿Ok? Eso se va a conocer, no va a ser toda la mano, sino solo el dedo. Eso se conoce como el dedo plexímetro, que puede ser el dedo índice o el dedo medio de la mano izquierda.
pero bueno, si eres zurdo va a ser lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque el dedo percutor siempre debe ser el dedo, la mano que tú domines. En este caso yo domino la derecha, por eso mi dedo percutor va a ser de la derecha, ¿no? Entonces, el dedo plexímetro va a ser el índice o el dedo medio, ¿de dónde? De la mano izquierda. Y el dedo percutor, es decir, el dedo que va a hacer el sonido, es el dedo índice y medio, ¿de dónde? De la mano derecha. ¿Ok? Como pueden ver en la imagen, está poniendo este dedo de aquí como dedo plexímetro y viene el dedo medio a hacer el sonido sobre el dedo plexímetro. Ok, que esto practiquen mucho porque es técnica. Vas a agarrar tus dedos y vas a empezar a percutir. Algunos utilizan dos dedos, algunos utilizan uno, pero yo utilizo dos, pero en la teoría dice uno. Y van a ver que cada doctor tiene maneras diferentes de hacer su percusión. Algunos lo hacen así, otros lo hacen así. Entonces, traten de practicar también. Pero recuerden que tienen un dedo plexímetro que va sobre la superficie del tórax del paciente y otro que es el dedo percutor, ¿ok? Puede ser índice o dedo medio. Los sonidos obtenidos que vamos a encontrar en cada uno de estos es el sonido de sonoridad o de matidez, ¿ok? Ah, ya, algo que me olvidaba, no solo significa hacer una vez y parar, ¿ok? Siempre no debe ser en la uña, debe ser detrás de la uña, ¿ok? Ahí van a ser los sonidos y van a ser golpes suaves en tu dedo y suelen cortarse las uñas porque si no va a doler. Entonces van a ser golpes suaves en el dedo plexímetro de 2 a 3. No se hace un golpe porque ahí no se escucha nada. Se suelen hacer dos golpes y dejar un rato, dos golpes y dejar un rato. Y ahí van a escuchar el sonido. ¿Ok? En órganos simétricos, por ejemplo, en los pulmones, en órganos que tengo dos, debo comparar. Comienzo por el derecho, voy al izquierdo. Derecho, izquierdo. No me queda un hemitórax. Termino este y comienzo el otro, sino siempre es en comparación. ¿Ok? Ya bueno, entonces vamos a continuar con los sonidos que yo puedo encontrar en mi paciente. Primero comencemos con la sonoridad. La sonoridad significa el pulmón aireado. O sea, eh, lo normal que tú debes escuchar al percutirte tus pulmones. Si quieren, inténtenlo ahorita y van a ver qué significa o qué es una sonoridad pulmón aireado. ¿Ok? Y esto se encuentra pues debajo de tu clavícula, debajo de la zona infraclavicular. Por aquí empiezas y vas a escuchar lo que significa una sonoridad. Luego tenemos lo que es la matidez. La matidez es un sonido un poco bajo, de poca intensidad. Y suele ser característico también, por ejemplo, de pulmones que se encuentran privados de aire, por ejemplo, en neumonía, en atelectasia, ¿ok? Puede ser presente en neumonía, atelectasia. O también tenemos, por ejemplo, en los pulmones con líquido, clásico del derrame pleural. Ahí también vamos a encontrar matidez, derrame pleural. Luego, otra forma de ver también es el timpanismo. El timpanismo se escucha cuando tú percutes órganos vacíos, órganos huecos, por así decirlo, cuando solo tienen compromiso o de contenido solo aéreo, ¿ok? Entonces, también suelen ser escuchados en órganos de compromiso aéreo. Ok, y aquí vamos a tener que esta intensidad no es poca intensidad, es una intensidad superior a la de la matidez y al de la sonoridad. Entonces, el timpanismo es una intensidad mayor. Entonces, por ende, si nosotros, por ejemplo, hablamos de un neumotórax, cuando hay aire en los pulmones, entonces, ¿qué podríamos sospechar nosotros de un tímpano? ¿Qué vamos a encontrar en la percusión? Sería un timpanismo, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta ciertas patologías que van con ciertos sonidos. Luego tenemos la submatidez, que habíamos dicho que la matidez es un sonido de poca intensidad, sin embargo, la submatidez es un mate con un poquito más de sonoridad, con mayor sonoridad. Y bueno, luego, por ejemplo, tenemos la hipersonoridad, que también son conocidos en pulmones hiperaireados, que pueden ser en enfisema, en crisis de asma, en neumotórax y en esas cosas. Por ejemplo, en las preguntas de los exámenes, más que hipersonoridad en neumotórax, se pone en timpanismo, ¿ok? Pero su hipersonoridad también puede ser acompañado para pulmones hiperairados, como en un neumotórax, en un enfisema, etcétera. ¿Ya? Pero el timpanismo es propio, por ejemplo, cuando tú te percutes el estómago, entonces ahí vas a encontrar timpanismo, porque es un órgano de contenido aéreo también, o los intestinos propios, ¿ya?
Hipersonoridad es cuando son pulmones no aireados como la sonoridad, sino pulmones hiperaireados. Ya, básicamente esa es la percusión. En la percusión solo debes percutir con tu dedo percutor, el dedo plexímetro y escuchar qué sonido te está dando el tórax del paciente, ¿no? Entonces pueden ver videos, o en el mismo TikTok siempre sale cuáles son los sonidos en la percusión y más en la ocultación que son un poco más complicados. Entonces, básicamente eso es práctica, chicos. Tratar de percutir y todo eso. Ok, bueno, ahora vayamos con lo que es la auscultación, que ya es el último paso del examen físico respiratorio. ¿Qué es lo normal o lo que tú deberías escuchar si ahorita tienes tu estetoscopio y escuchas a cualquier persona de tu familia? Es el murmullo vesicular, ¿no? Eso es lo normal. ¿Qué significa el murmullo vesicular? Es como pasa el aire a tus pulmones. Básicamente es eso. Ok, eso es lo normal y se ausculta en cualquier parte de tu pulmón, ya sea en los ápices, ya sea en las vértices, en la mitad. En cualquier parte vas a escuchar murmullo vesicular. ¿Ya? Ok, ya. Bueno, ahora vayamos con ciertos hallazgos anormales. Por ejemplo, la alteración cuantitativa del murmullo vesicular. Cuando nosotros hablamos de que hay un aumento en el murmullo vesicular, pueden ser por ejercicios, por acidosis metabólicas. Y cuando hay una disminución del murmullo vesicular, puede ser, ¿por qué? Porque los alvéolos no se están aireando correctamente, ¿no? Entonces podría ser propio de la telectasia, podría ser propio del enfisema o de alteraciones propias por la obesidad, por el neumotórax, entre otros. Entonces, generalmente vas a poner murmullo vesicular en tu historia, ¿no? Murmullo vesicular conservado, murmullo vesicular disminuido, murmullo vesicular abolido o ausente. Cualquiera de esas tres cosas, ¿ok? Entonces ya sabes cuándo es disminuido, que puede ser por atelectasia, enfisema, obesidad, neumotórax. Luego tenemos el reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos respiratorios que puede ser, por ejemplo, en lo que tenemos el soplo pleural, el soplo cavernoso, el soplo respiral laringotraqueal, si no me equivoco. Eso es muy difícil escucharlo. Yo personalmente nunca lo he escuchado, pero en el Argentes te ponen eso acerca del reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos. Y aquí viene lo difícil, que son los ruidos agregados. Por ejemplo, cuando hablemos de los famosos sibilantes, los sibilantes es como un silbido, como si tu pulmón silbara, o también como un quejido del pulmón, ¿ok? Y aquí tenemos que puede ser monofónico, o sea, de un solo hemitórax, un bronquio, que puede ser por un tumor propio, o puede ser polifónico, que son de varios bronquios, y esto es generalmente de asma, o sea, cuando tú escuches un paciente que venga con dificultad respiratoria, con secreciones abundantes, y además de eso, que escuchas sin necesidad del estetoscopio, escuchas sibilantes, o sea, como si su pulmón silbara, eso es característico de asma, ¿ok? Entonces, acá vamos a poner polifónico, cuando afecta a varios bronquios, es asma. Y cuando afecta a un bronquio, básicamente es cuando hablamos de un tumor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto es un ruido agregado. Luego tenemos otro ruido agregado que, por ejemplo, son los roncus. Los roncus es como un ronquido. No sé si alguna vez han escuchado un gato cuando está ronroneando. Entonces, eso es un ronco y es por un roncus. Y es ¿por qué se da? Por secreciones abundantes de dónde? En la luz del bronquio. Y también puede ser característico de una bronquitis, de una bronconeumonía. ¿Ya? Luego tenemos lo que se conoce como estridor, que es el tono alto, como si hubiera un hipo, algo así, luego de llorar lo describe. Pero lo que significa un estridor es una obstrucción de la vía aérea alta, ya sea por un cuerpo extraño, por una compresión extrínseca de la tráquea. Entonces, básicamente esto es por una obstrucción por un objeto extraño. Ok, entonces, siempre que recuerdes estridor, que es como un tono alto, como si algo estuviera obstruyendo la vía aérea,
Eso preguntando bastante en examen. Creo que a mí me preguntaron en mi parcial eso acerca del estridor, que ya sabes que es un tono alto y es una obstrucción de la vía aérea alta. ¿Ok? Luego tenemos a los estertores y a los crepitantes. Los crepitantes, frótense su cabello al lado de su oído y van a escuchar como... Ese es el sonido de los crepitantes, no sé cómo explicarlo. O si no, tal vez cuando en otoño caminas por hojas secas y las pisas, eso también es como un sonido de crepitantes. O tal vez cuando arrugas un papel, también es similar a un sonido de un crepitante. Pisar hojas, arrugar papel, frotar el cabello y significa líquido en el alveolo. Entonces, esto es clásico de qué? De una neumonía. ¿Ok? Neumonía. Ya chicos, y bueno, en conclusión también, cuando nosotros hablamos de em, frote pleural, estridor cornaje, crepitaciones, roncos y sibilantes, vamos a saber de qué patología es cada uno. Por ejemplo, el frote pleural suele ser una inflamación de la pleura. Cuando hay una inflamación de la pleura, se da esto. Uy. Luego tenemos el estridor o cornaje, como lo habíamos dicho, era por una obstrucción, ya sea por un objeto extraño, por algo que esté comprimiendo. Entonces es una obstrucción de la vía aérea alta. Luego tenemos las crepitaciones cuando era líquido en los alveolos, propio de una neumonía, propio también muchas veces de una telectasia, de edema pulmonar, entre otros. Y cuando hablamos roncos y sibilantes localizados y roncos y sibilantes difusos. Cuando es sibilantes difusos, asma, ¿ok? Y cuando es roncos y sibilantes localizados, pues pueden ser tumores, pueden ser también obstrucciones bronquiales, entre otras cosas. Ok, no se traumen tanto con cada uno de esos. Los importantes son, por ejemplo, los crepitantes en neumonía. ¿Ok? Segundo, el estridor o cornaje en la obstrucción de la vía aérea alta. Los sibilantes para asma. ¿Ok? ¿Qué más? Básicamente eso. Sí, y murmullo vesicular que en la mayoría de las patologías respiratorias está disminuido o a veces, cuando es total un emitórax, suele estar abolido, ¿ya? Eso es lo importante en lo que vendría a ser auscultación. Y algo que es muy característico, por ejemplo, cuando hablamos de un derrame pleural, es la auscultación de la voz, que son variaciones patológicas. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la resonancia de la voz, pero sin nitidez, es decir, el paciente, tú le dices que hable y en el estetoscopio escuchas como si no entendieras lo que dijera, se conoce como broncofonía. Pero si la voz del paciente, al decirle que hable, en el estetoscopio se escucha clara y fuerte, se conoce como pectoriloquia. Pero, por ejemplo, si el paciente, cuando tú le escuchas, le dices que hable y lo escuchas a través del estetoscopio, va a hablar como si tuviera la nariz tapada, algo así. Entonces, eso se conoce como egofonía o voz de cabra. Y eso es propio de qué patología del derrame pleural, ¿ok? Entonces, ya sabes, broncofonía cuando hay un aumento en la resonancia, en la intensidad de la voz, pectoriloquia es cuando no se entiende, perdón, pectoriloquia es cuando sí se entiende, o voz que oyes claro y fuerte, y broncofonía es cuando no entiendes con nitidez lo que habla, y lo que sí deben saber es legofonía o voz de cabra, que es como si te taparas la nariz, ¿ok? ¿Propio de qué? Del derrame pleural. ¿Ya chicos? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda respecto a lo que es examen físico respiratorio? ¿O todo quedó claro? No sé. Para pasar a las preguntas, chicos. Ya, genial, María. Ya, genial, chicos. Entonces, continuemos, si todo quedó claro. Entonces, quiero que participe, a ver si pueden. Paciente adolescente de 15 años de edad que presenta evolutivamente fiebre, tos seca, odinofagia, disfonía, ingreso de emergencia por presentar signos, miren, solo lean esto, signos de vía respiratoria alta, signos de vía respiratoria alta.
Señala el hallazgo que podría tener probablemente. ¿Qué marcarían ustedes? Probablemente tendría. ¿Qué marcarían, chicos? Estridor y cornaja. Estridor y cornaje. Muy bien, ¿por qué te diste cuenta? Por signos de vía respiratoria alta, ¿no? Signos de obstrucción de la vía respiratoria alta. Ajá, muy bien. Cornaje y estridor. Siguiente pregunta, te dice, paciente mujer de 32 años de edad, consulta por 12 horas de dolor de hemitórax derecho inspiratorio súbito y dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico encuentras una frecuencia respiratoria de 28, una frecuencia cardíaca de 100, temperatura en 36,6, saturación de oxígeno en 91%. Se plantea síndrome de neumotórax. ¿Cuál es el signo que encontraríamos probablemente en la zona comprometida? A ver, ¿qué marcarían, chicos? Esta pregunta más es de síndromes pleurales, así que no se preocupen si os bien la respuesta, pero si la tienen sería genial. ¿Alguien sabe qué marcar? Te dice básicamente que tiene neumotórax. ¿Cuál es el signo que encontraríamos más probablemente en la zona comprometida? ¿Ok? Matidez no hay, ¿verdad? Porque matidez es, por ejemplo, para derrame pleural o para neumonía. En el neumotórax le puedes llamar hipersonoridad o algunos lo llaman timpanismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, frote pleural, soplo tubárico, egofonía, más lo habíamos visto en cuando ocultábamos la voz, ¿se acuerdan? Y más se inclinaba a lo que era derrame pleural, no a neumotórax. Y básicamente las vibraciones vocales, cuando hablamos de la mayoría de patologías, iban a estar disminuidas, a excepción de una, que era la neumonía, ¿verdad? Entonces, las vibraciones vocales pueden estar disminuidas o algunas veces pueden estar ausentes. Entonces, en el neumotórax estamos hablando de más aire, ¿verdad? Entonces, las vibraciones vocales, todo el momento de decirle por favor y 33, 33, 33 van a estar disminuidas o ausentes, ¿ok? Entonces, esa sería la clave. Igual no se preocupen porque ya les hice un cuadrito de derrame pleural y neumotórax para que lo sepan diferenciar ahorita en la otra clase que vamos a tener, ¿ok? Entonces, la siguiente pregunta dice, mujer de 16 años de edad consulta por presentar en forma súbita desde hace 12 horas dolor donde dolor en hemitórax derecho, inspiratorio, dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico, pues tiene frecuencia respiratoria 32, frecuencia cardíaca de 100, temperatura 36,6, saturación 89%, con aire ambiental, cianosis periférica. Y miren lo que te dice aquí. Timpanismo en hemitórax derecho. Y todo coincide porque tenía el dolor en el hemitórax derecho, tenía la dificultad y tiene timpanismo. ¿Cuál de los signos que encontraríamos más probablemente en la zona comprometida? A ver, si hay un timpanismo, nosotros pensaríamos en neumotórax, ¿no? Lo más probable. Sin embargo, faltan que te digan cosas. Entonces, crepitantes difusos, no crepitantes hay en neumonía. Y en neumonía no hay timpanismo. En neumonía hay matidez. Entonces, no. Soplo tubárico, derrame pleural, lo descarto. Frote pleural, igual. Entonces, en neumotórax las vibraciones vocales no estaban aumentadas. Aumentadas suelen estar en neumonía. En neumotórax suelen estar disminuidas o suelen estar ausentes. Y luego teníamos lo que se conoce como amplexación, ¿no? Cuando colocamos nuestras manos. Y como les dije, en patologías pulmonares, la amplexación suele estar disminuida, ya sea en neumotoras, ya sea en derrame pleural, entre otras patologías, ¿no? Entonces, la amplexación va a estar disminuida. Esa sería la clave. ¿Ya, chicos? No se preocupen porque ahora vamos a ver todo eso de síndromes pleurales para que puedan entender mejor. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahí o todo quedó claro? Respecto a examen físico respiratorio.
¿Sí? Mm, ya bueno, vamos a comenzar con síndromes pleurales. Ok, ¿qué se les viene a la idea de hablar de síndromes pleurales? ¿O qué pensarían ustedes? ¿Que está afectando a qué? A la pleura, ¿verdad? ¿Y qué es la pleura? Básicamente es el recubrimiento de nuestro pulmón. ¿Cuántas pleuras tenemos, chicos? Tenemos dos pleuras. Y entre las pleuras tenemos un espacio que se llama el espacio pleural. ¿Ok? Entonces, esto es el parénquima pulmonar. Y estas pleuras de aquí son la pleura parietal, y el que está más cerca al pulmón, es decir, más cerca a la víscera, o yo lo recuerdo así, se llama pleura visceral. Pleura parietal y pleura visceral. Entre ambas pleuras vamos a encontrar un espacio virtual, por así decirlo, que se conoce como el espacio pleural. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de cada una de esas pleuras. La pleura parietal es la que te dicen, o es la pleura que te hace sentir el dolor pleurítico, ese dolor como hincadas, como punzadas. ¿Por qué? Porque la pleura parietal son los que tienen mayor terminaciones nerviosos. ¿Ok? Mientras que la pleura visceral es la pleura que se encarga de qué? De rodear al pulmón, ¿ok? Rodea el pulmón, y al rodear el pulmón está en contacto con el órgano, es muy vascularizado, pero en este caso no existen las terminaciones nerviosas. El que tiene los receptores nerviosos vendría a ser la pleura parietal, ¿ok? La pleura parietal tiene las terminaciones nerviosas, mientras que la pleura visceral es más vascularizado y que se encuentra rodeando al pulmón. Luego tenemos el espacio pleural. El espacio pleural se encarga de lubricar a las superficies pleurales a través de la producción del líquido pleural. ¿Cuánto se produce? A ver, lubrica. ¿Cuánto es la producción de líquido pleural o cuánto es lo normal? Es de 25 a 100 mililitros por día, ¿ok? Pasado de esto ya se considera un exceso de líquido pleural, entonces podríamos estar hablando, por ejemplo, de un derrame pleural, ¿ok? Entonces, eso es el espacio pleural, y aquí teníamos la producción de líquido pleural de 25 a 100 mililitros por día, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber para entender un poquito qué es derrame pleural y qué es neumotórax, ¿ok? Entonces, comencemos hablando un poquito acerca de derrame pleural. Es causado, ¿por qué? Por la alteración de las fuerzas homeostáticas. ¿Y cuáles son las fuerzas homeostáticas? Recuerdan, chicos, son dos fuerzas. ¿Alguien recuerda cuáles son esas dos fuerzas? No, sí. Uno es pH y otro es PU. Ya lo han visto en fisiopato y en fisiología también, creo. Fuerzas homeostáticas. Bueno, lo normal es que nuestras fuerzas homeostáticas, la presión hidrostática y la presión oncótica, estén en equilibrio. Cuando aumenta la presión hidrostática, y cuando disminuye la presión oncótica va a haber un desequilibrio. ¿Por qué? Porque vas a retener menos agua y vas a eliminar más agua, o sea, por así decirlo. Entonces, si hay un desequilibrio entre presión hidrostática y presión oncótica, va a haber algo, ¿verdad? Va a haber una mayor producción de líquido, o sea, va a haber mayor contenido líquido en ese espacio. ¿Por qué? Porque no estás perdiendo y no estás jalando, no estás reteniendo tampoco. Entonces, eso es el derrame pleural, por una alteración en las fuerzas homeostáticas. Entonces, en conclusión, ¿qué es derrame pleural? En ese espacio pleural que nosotros habíamos visto aquí, vamos a tener la acumulación de qué? De líquido en el espacio pleural. Que no solo pues es el líquido pleural, sino también puede ser un líquido seroso, puede ser sangre, puede ser linfa, puede ser pus. Por ejemplo, pus es muy común en los pacientes con tuberculosis, entonces hacen un derrame pleural, pero lleno de pus. O tal vez, básicamente es así, ¿no? Normalmente nuestro líquido pleural es cristalino, pues, ¿no? Pero el derrame pleural puede ser ya sea por sangre, por linfa, por pus. Y existen mecanismos, como les dije, la presión hidrostática aumentada y la presión oncótica disminuida.
Entonces, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca también hace derrame pleural. Y esto es porque la presión hidrostática está aumentada. Pero, por ejemplo, los pacientes con síndrome nefrótico hacen derrame pleural, pero por otro mecanismo, por la disminución de la presión oncótica. Luego tenemos la telectasia. La telectasia es por un aumento en la presión negativa del espacio pleural. En la inflamación, en la infección, es porque ha aumentado la permeabilidad en la circulación, es decir, el paso de agua, ¿ok? Luego tenemos, porque no ha habido un correcto drenaje linfático, entonces también se ha acumulado la sustancia y el líquido, porque no es agua, el líquido, o también porque hay un movimiento líquido desde el peritoneo, o otras causas, ya sea traumatismos, fármacos, etcétera. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, lo más frecuente es la dificultad respiratoria, la disnea del paciente. Y como habíamos dicho, va a haber un dolor pleurítico como punzadas y esto es causado ¿por qué? Por la pleura parietal. Y luego tenemos la tos seca. La tos seca es propio del derrame pleural. ¿Por qué? Porque no van a haber secreciones, como por ejemplo en el asma, la neumonía, etcétera, ¿no? Entonces, comencemos hablando del examen físico y les puse este cuadrito para que se lo aprendan súper bien. Ya con ese cuadrito lo van a entender mejor. Recordemos que cuando nosotros habíamos hablado del examen físico respiratorio tenemos 4 pasos, ¿verdad? La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces vamos a ir según esta patología con los 4. Comencemos con la inspección. ¿Cómo voy a ver el tórax de un paciente con derrame pleural? Pues voy a ver una simetría, ¿no? Si el derrame pleural, por ejemplo, es de un solo lado, pongamos que es del hemitórax derecho, pues en la parte de adelante yo voy a ver como un abombamiento, o sea, algo que está sobresaliendo. ¿Por qué? Porque hay un exceso de líquido en el espacio pleural, que no es lo que se habitúa, ¿no? En cambio, en el otro lado, el espacio pleural está con su líquido pleural normal. Entonces, ¿qué voy a ver en la inspección? Voy a ver una asimetría de hemitórax, voy a ver un abovedamiento unilateral del lado afectado. En este caso, el lado afectado es el hemitórax derecho y entonces este va a estar abombado con el abovedamiento. Pero, por ejemplo, si en vez de que sea el hemitórax derecho es el izquierdo, ¿dónde voy a ver el abovedamiento? Lo voy a ver en el izquierdo. Entonces, el abovedamiento y la simetría se va a dar en el hemitórax afectado. Ese es en el paso de la inspección. Luego teníamos la palpación. En la palpación vamos a ver dos cosas, la amplexación y las vibraciones vocales, ¿cierto? Entonces, aquí las vibraciones vocales, cuando le decimos al paciente 33, 33, 33, aquí las vibraciones vocales van a estar disminuidas o también pueden estar abolidas, dependiendo de la magnitud del derrame pleural. Por ejemplo, si es un derrame pleural masivo, donde todo, como ya lo vamos a ver ahorita en la radiografía, ahí sí pues van a estar ausentes las vibraciones vocales, pero también suelen estar disminuidas. Y la amplexación va a estar disminuida porque solo se va a amplexar el pulmón que está bien y el otro no se va a amplexar, ¿no? Entonces por eso se dice que la amplexación también está disminuida. ¿Y cuál es el sonido en la percusión? Era un sonido de bajas vibraciones, ¿verdad? Que era la matidez. Recuerda esto siempre. Derrame pleural va con matidez. Luego tenemos la auscultación y la auscultación, ahí teníamos que ver varias cosas. Primero, el murmullo vesicular, que estaba conservado, aumentado, disminuido o abolido. Segundo, teníamos que ver la auscultación de la voz, tal vez egofonía, pectoriloquia áfona, o tal vez existen ruidos agregados, ¿no? Como crepitantes, roncantes, etcétera. En este caso, vamos a ver que el murmullo vesicular, al igual que la amplexación y al igual que las vibraciones vocales, van a estar disminuidas o van a estar abolidas, ¿ok? Disminución o abolición de los murmullos vesiculares. Segundo punto, habíamos dicho que iban a ver auscultación de la voz y en este caso teníamos la egofonía y la pectoriloquia áfona, ambos. Y como está siendo atacado básicamente tus pleuras, porque ahí hay un aumento de líquido, entonces se va a escuchar cómo se soban las pleuras, el frote pleural y el soplo pleural. ¿Ok? Entonces recuerden esto. ¿Qué vamos a encontrar en la auscultación? Disminución o abolición de los murmullos vesiculares, frote pleural, soplo pleural, egofonía y pectoriloquia áfona.
Aquí no vamos a encontrar ruidos agregados como crepitantes, roncos, subcrepitantes, etcétera. No, aquí no. Solo abolición o disminución del murmullo vesicular, frote, soplo pleural, pectoriloquio áfona o egofonía. Cualquiera de esas cosas te pueden decir en la redacción de la pregunta. ¿Ok? Entonces, básicamente es esto. Ya sabes cómo es el proceso de inspección, palpación, percusión y auscultación. Ok, chicos, y bueno, ya hemos visto síntomas de examen físico. Ahora, ya, yo digo, síntomas tiene disnea y en mi examen físico todo me sale. Murmullo vesicular disminuido, vibraciones disminuidas, amplificación disminuido, egofonía y pectoriloquia áfona. Sospecho de un derrame pleural. ¿Qué le mandaría hacer? Lo que hay en la mayoría de los hospitales, pues una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a ver? Yo voy a ver lo que se conoce como una radioopacidad, que es lo blanco que observan aquí. Este es un pulmón normal, ¿ok? Y aquí hay una radioopacidad, que está básicamente separando a la mitad del pulmón. Y no quiere decir que no haya pulmón, solo que el líquido está ocupando toda esa cavidad. Y si te das cuenta, ya no existe este ángulo que se conoce como el ángulo costo-diafragmático. Hay una obturación del ángulo costo-diafragmático. ¿Ok? Eso es cuando es un derrame pleural no masivo, es un derrame pleural de un solo emitor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un derrame pleural masivo? Pues todo el pulmón que está en esta zona no se llega a observar. Todo está radiopaco. Eso es un derrame pleural masivo. Entonces, cuando hay menos de 300 cc, el líquido se ve debajo del pulmón, se ve como si fuera una elevación del diafragma. ¿Ok? No se ve como si fuera un derrame pleural. Pero si el líquido ahí es mayor a 300 cc, se ve la obturación del seno costo-diafragmático, como les expliqué. Si es mayor a 1 litro, pues se ve la curva de Damascus, que es el desplazamiento de la tráquea, del mediastino también se observa. Y cuando hablamos de un derrame pleural masivo, estamos hablando de la radiopacidad de todo el campo pulmonar. ¿Ok, chicos? Bueno, luego tenemos lo que es la ecografía. La ecografía sirve para ver el volumen, o sea, la cantidad de líquido que se encuentra en ese momento, para ver la densidad, ya sea sangre, ya sea pus, ¿no? Ya sea líquido seroso, entonces sirve para ver la densidad de líquido, no solo el volumen, y también es importante para las trabéculas. Generalmente cuando ven, si ven, por ejemplo, un drenaje de lo que vendría a ser este líquido, ¿ok? La toracocentesis. Van a ver que siempre es importante que estén con el ecógrafo al lado. ¿Para qué? Para saber en qué lugar exacto punzar. Y aparte de eso es para la importancia de ver si hay trabéculas. Porque si existen esas trabéculas, que son como esas líneas que ves aquí, es muy difícil la punción porque puedes dar alguna trabécula y solo se drena esta parte, no se drena la otra parte. Entonces es muy difícil cuando hay trabéculas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve el líquido? El líquido se ve anecoico, ya lo van a ver más adelante. Y básicamente eso es la ecografía, ¿no? ¿Para qué? Para ver volumen, densidad del líquido y si existen trabéculas o no. Y bueno, la tomografía es mucho más sensible que la radiografía y aquí también, ahora ya no se llama radiopaco ni anecoico, sino se llama hipodensidad. Hipodensidad, esto que ven como plomito, estos vienen a ser los pulmones, ¿ok? Se ven negros porque es aire. Pero si es líquido, el líquido se ve como plomo y eso se conoce como hipodensidad. ¿Ok? Eso también es el líquido, todo esto es líquido, 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 y así se ve el derrame pleural en tomografía. Ya en sus clases de diagnóstico lo van a aprender un poquito más, pero eso es como para que tengan una idea. ¿Ok? Y me dirás, ¿cuál es el tratamiento? Pues le van a dar fármacos, pero además de eso pueden hacer un procedimiento que se llama la toracocentesis, que básicamente es extraer el líquido pleural para analizarlo y para orientar el diagnóstico. Está contraindicado en pacientes que tienen alteración de la coagulación o trombopenia y donde se da encima de la costilla, no debajo. ¿Por qué? Porque ya en sus clases de anatomía lo saben, que debajo de la costilla está el vano, vena, arteria y nervio. Por eso siempre se da encima de la costilla para no lesionar ninguno de estos vasos. ¿Ok? Y entonces, bueno, ese es el proceso. Ese es el líquido en el espacio pleural. Entonces lo vamos a dar ¿dónde? Debajo o encima de la costilla, chicos. ¿Debajo o encima? Encima.
encima, ¿verdad? Debajo no, porque existe vena, arteria y nervio. Entonces, miren, acá es un procedimiento, como lo ven, y siempre encima de la costilla punzan y empieza a salir todo el líquido. Miren, en este caso es sangre, es un líquido rojizo, ¿no? Que es un hemático, es un líquido hemático. Entonces, sería un derrame pleural por sangre, líquido hemático. ¿Ok? Y eso se conoce como hemotórax muchas veces. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo hago la toracocentesis? Puede ser por dos motivos. Puede ser por un fin diagnóstico o puede ser por un fin terapéutico. ¿Qué quiere decir? Cuando hay demasiado líquido y los fármacos no logran drenar todo esto, pues yo lo hago con un fin terapéutico, un fin de aliviar al paciente de esa dificultad respiratoria. Y puedo tener otro fin que es el fin diagnóstico. Cuando yo no sé, ya, yo sé que tiene derrame pleural, pero yo necesito saber por qué se ha dado ese derrame pleural, ¿no? Puede ser que venga un paciente con insuficiencia cardíaca de años, cardiópata, y pues tú ya sabes que el origen de ese derrame pleural es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero hay pacientes que pues no tienen insuficiencia cardíaca, no son pacientes síndrome nefrótico, no son pacientes con tuberculosis y no sabes la causante de ese derrame pleural. Entonces sacas el líquido y lo mandas a analizar, ¿ya? Y eso es el fin diagnóstico, ¿ok? Y bueno, vamos a generar lo que es el análisis del líquido pleural. Vamos primero a ver la apariencia, que es lo que necesitas del laboratorio porque es lo que tú ves, ¿no? Que es el aspecto, color, presencia de sangre y olor. Pues, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un aspecto hemático, ¿ok? Lo que, por ejemplo, en esta imagen que hemos visto aquí de color rojo, pues puede ser propio de qué? De neoplasia o de algún trauma que haya tenido el paciente, algún accidente. Luego tenemos el de detritos celulares o lípidos, que generalmente es de aspecto turbio. Y, por ejemplo, si estamos hablando de una infección en cavidad pulmonar, que por ejemplo en un paciente con tuberculosis es un olor pútrido, es un olor bien, pero bien feo, es muy feo, de verdad. Huele a podrido, por así decirlo. Entonces, eso es la infección en cavidad pulmonar y el olor que al momento de sacar o extraer, cuando le están poniendo la muestra para llevarlo, es muy pútrido. ¿Ok? Luego tenemos los criterios de Lai, que no solo les va a servir para medicina aguda, sino para medicina 2 y también para la vida, que básicamente es un análisis que te dan. Por ejemplo, vienen tus resultados, ¿no? Y te dicen proteína en el líquido, y te viene, la proteína en el suero es la proteína que tú tienes en sangre, ¿ok? Y la proteína en el líquido es la proteína del líquido que has extraído, ¿ok? ¿Qué pasa? Si la relación, o sea, la división entre la proteína del líquido pleural y la proteína de tu sangre es mayor o igual a 0,5, si lo es, sería un exudado. ¿Ok? Y esto es por infecciones, por tumores, gastrointestinal, un embolismo pulmonar. El exudado generalmente se relaciona a una causa infecciosa, o sea, es por así decirlo el más grave, ¿no? Pero si no tiene esa relación y, por ejemplo, es menor a 0,5, 0,4, 0,3, ya no sería un exudado, sino sería un trasudado. Y aquí pues tenemos a la insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, glomerulonefritis aguda, diálisis, etcétera. Luego tenemos otro criterio que vendría a ser si el LDH del líquido pleural sobre el LDH del suero es mayor a 0,6, si sí lo es, sería un exudado. Pero si es menor a 0,6, ya sea 0,5, 0,4, sería un trasudado. ¿Y qué significa que sea un trasudado? Ya sabes cuáles serían sus causas, ¿no? Luego tenemos otro que sería la relación del LDH del líquido pleural es mayor a 2/3 del suero. Si sí cumple esto, sería un exudado. Si no lo cumple, si es menor a la relación de 2,3 del suero, sería un trasudado. ¿Ok, chicos? Y para que tengan una idea, aquí está, criterios de Light, exudado y trasudado. ¿Cuál es el más grave? Por así decirlo, es el exudado, que son las de causas infecciosas. Y generalmente todos estos están mayores los rangos, ¿no? Entonces, acá como le dije, relación del LDH del líquido pleural sobre el suelo debe ser mayor a 0,6. Si es el de las proteínas, debe ser mayor a 0,5. Y si es el LDH en líquido pleural, debe ser 2/3 mayor del límite superior del LDH del suero, o sea, de la sangre. Y cuando está sudado, pues es menor a 0,6 el LDH pleural con el LDH de suero. Luego el líquido pleural de las proteínas en suero
en relación con el de la pleura, o sea, el líquido pleural, el líquido pleural, su proteína sobre las proteínas de la sangre, menor a 0,5 es trasudado. Si sería mayor a 0,5 sería exudado. ¿Ok, chicos? Y luego tenemos el LDH, que si es mayor a 2/3 del límite superior del LDH sérico, sería exudado, y el LDH líquido pleural es menor a 2,3 del límite superior del LDH sérico, sería trasudado. ¿Ok? Siempre trasudado es menor y exudado es mayor. ¿Por qué? Porque exudado es causa infecciosa, como ya lo habíamos visto. ¿Ok, chicos? Y bueno, eso de los criterios de Light también tienen una clase entera en laboratorio, así que esos temas los van a ver en el laboratorio de diagnóstico y en medicina. ¿Ok? Y bueno, con eso terminaríamos lo que es derrame pleural. Luego vamos a pasar a otro trastorno también de la pleura que vendría a ser el neumotórax, pero como su mismo nombre lo dice, neumo, que sería aire. En este caso ya no es líquido como el derrame pleural, sino es aire en el espacio pleural. En ese espacio donde había una producción de líquido pleural, lo normal, si es que no pasa el límite, ya no habría líquido, sino habría aire, ¿ok? Y empieza a colapsar el pulmón. Dentro de esto tenemos las causas, o sea, la etiopatogenia, que puede ser espontáneo o puede ser traumático. Dentro de los espontáneos tenemos el primario y el secundario. En el primario tenemos que puede ser, por ejemplo, por la ruptura de una bula subpleural, mientras que el secundario puede ser por enfermedad pulmonar subyacente, ya sea bulas en cantidad por bulas enfimatosas, por EPOC, por absceso pulmonar. Y luego tenemos los de origen traumático, donde tenemos al iatrogénico y al no iatrogénico. Como ustedes saben, el iatrogénico es por procedimientos médicos que causan daño. Por ejemplo, el paciente tiene derrame pleural y le quiero hacer una toracocentesis, ¿verdad? Para drenar, lo que lo hemos visto hace ratito. Pero en vez de hacerlo correctamente, lesiono la pleura y empieza a entrar aire. ¿Qué pasaría? Eso sería algo iatrogénico, o sea, un neumotórax iatrogénico por una toracocentesis. Pero, por ejemplo, si quiero hacer una biopsia del pulmón y lesiono la pleura y empieza a entrar aire, también sería iatrogénico. O tal vez cuando le quieren hacer un catéter venoso central, ¿ok? Entonces, al hacer el catéter venoso central, lo hacen por aquí, por la región supraclavicular. Entonces, pueden tal vez lesionar el ápice pulmonar y al lesionar el ápice también podrían generar un neumotórax. ¿Ok, chicos? Luego de ver lo que es espontáneo, traumático, ahora vayamos a ver lo no iatrogénico dentro de lo traumático, que pueden ser por traumatismo de tórax, ya sea una caída, un enfrentamiento, ¿no? Con armas blancas, o podría ser también un accidente de tránsito. Entonces, traumatismo del tórax, que vendría a ser no iatrogénico, pero es traumático. ¿Ok? En el caso de las manifestaciones clínicas, solo el 5 al 10% son asintomáticos. Coinciden mucho con la clínica de un derrame pleural porque ambos tienen disnea, tienen ese dolor torácico tipo pleurítico y la tos seca. ¿Ok? Y ahora vayamos a lo que nos importa, que es el examen físico, ¿no? Cómo distinguir inspección, palpación, percusión y auscultación. Chicos, ¿qué es lo que veíamos en en la inspección dentro del tórax? A ver, ¿qué es lo que veíamos en la inspección? Veíamos vibraciones vocales, veíamos murmullo vesicular, veíamos, ¿qué veíamos? O veíamos abovedamientos, ¿qué veíamos en inspección? O amplexación, ¿qué es lo normal? La forma del tórax, o sea, que esté simétrico. Ajá, que sea simétrico, ¿verdad? Que no haya ningún abovedamiento, que no haya cicatrices, ok, que no haya deformaciones en el tórax. Muy bien, creo que es María, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero en el caso de un neumotórax, si un lado del pulmón tiene mayor cantidad de aire en el espacio pleural, ¿tú crees que ambos tórax van a estar con el mismo volumen? O sea, ¿tú a simple vista vas a ver ambos tórax iguales o vas a ver el hemitórax afectado lo vas a ver un poco más grande, con mayor volumen, con abovedamiento? ¿Qué creen ustedes, chicas? Yo creo que soy... Ah, no, también hay un chico. ¿Qué creen, chicos?
¿Cómo le vas a ver al hemitórax del lado afectado, ¿no? Si hay más aire de lo normal. Va a haber un mayor volumen en ese hemitórax, ¿no? Que se llamaría un abovedamiento. ¿Ya? Muy bien. Luego, en la palpación, ¿qué es lo que ustedes ven en la palpación, chicos? ¿Ven murmullo vesicular? ¿Ven sonidos como matidez, timpanismo? ¿Qué es lo que ven en palpación? Cuando solo utilizan sus manos sin necesidad de percutir, lo ponen así, le dicen que respira 33 o ponen sus manos así. ¿Qué es lo que ven en palpación? La amplexación. Muy bien, la amplexación. ¿Y cómo crees que va a estar la amplexación en este caso? Aumentada, disminuida, si el pulmón está siendo, bueno, el espacio pleural está siendo invadido por algo que normalmente no está, entonces tu pulmón está sufriendo, ¿no? No se va a amplexar completamente. Entonces la amplexación, al igual que en el derrame pleural, va a estar disminuida. ¿Y cómo crees que van a estar las vibraciones vocales? Si hay algo que normalmente no debería estar ahí, ¿ok? Entonces está obstruyendo que tú puedas sentir las vibraciones vocales. ¿Cómo van a estar? También van a estar disminuidas o van a estar abolidas, ¿verdad? Luego, en la percusión, ¿qué sonido si el pulmón está aireado? No, está hiperaireado. ¿Cómo lo escucharían ustedes? ¿Cómo lo escucharían al momento de percutir? Con matidez, con sonoridad, con timpanismo, con hipersonoridad. En el neumotórax. Hipersonoridad. Hipersonoridad, muy bien. Pero como vieron en el ejemplo pasado, lo ponen también a veces como timpanismo, entonces cualquiera de los dos podría valer. Y finalmente en la auscultación, ¿cómo creen que va a ser el murmullo vesicular? ¿Disminuido, aumentado, abolido? Al momento que tú escuchas cómo pasa el aire a los pulmones, si es algo ahí obstruyendo que tú escuches eso porque hay más aire en el espacio pleural, ¿cómo creen que estaría el murmullo vesicular? También estaría disminuido o abolido. Pero tú me dirás, bueno, o sea, yo mira, pero ya, tú me has hablado de derrame pleural y ambos tienen mayor volumen, abovedamiento en el emisoras afectados, ambos tienen disminución de la amplificación, ambos tienen murmullos vesiculares disminuidos, ambos tienen vibraciones vocales disminuidas. Sí, pero hay algo en lo que se diferencia, en la percusión. El derrame pleural era matidez, ¿verdad? Mientras que el neumotórax vendría a ser timpanismo o hipersonoridad. Entonces, si quieres diferenciar, ambos tienen lo mismo en inspección, palpación y auscultación. Solo que el derrame pleural en auscultación tiene más cositas como pectoriloquia áfono, egofonía, frote pleural. Pero lo que diferencia ambas es la percusión. Uno es timpánico o hipersonoro, que vendría a ser el neumotórax, y en el derrame pleural estamos hablando de matidez. ¿Ok, chicos? Y bueno, luego tenemos algo que se conoce como neumotórax a tensión, que es cuando hay un colapso de las estructuras intratorácicas. Y esto es por aumento de la presión intratorácica. Y los síntomas también pueden ser los mismos, disnea, pero aquí hay mayor compromiso de signos vitales como taquicardia, hipotensión y ingurgitación yugular. Ya, este es el neumotórax a tensión que como habíamos visto, como lo habíamos visto en la anterior, les dije que el pulmón en la radiografía se ve negro, ¿no? Que es radiolúcido, lo contrario. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Miren, acá es como si se trazara una bolita. Eso vendría a ser el muñón pulmonar, así lo dicen algunos. Es el pulmón colapsado, el pulmón chiquito. Eso es el pulmón, el parénquima pulmonar. Y todo lo radiolúcido que ven acá, que es lo negrito, vendría a ser el aire que está en la pleura y eso se conoce como neumotórax. Ya chicos, y acá, por ejemplo, pues no, cuando el neumotórax es masivo y todo está negro. Pero me dices, pero tú me podrías decir, pero el pulmón también es negro. Yo, mira, ¿cómo lo diferencio si ambos son negros? Cuando es uno masivo, porque acá ya me doy cuenta que acá es el pulmón. Y aquí, pero miren, no tienen la forma de un pulmón, es como si tuviera una bola negra ahí. La forma del pulmón tendría que tener su ángulo costodiafragmático, ¿ok? Y eso no tiene la forma de un pulmón. Entonces yo deduzco que todo eso es un neumotórax.
Y en lo que vendría a ser la tomografía, también vamos a ver que todo esto es negro, ¿no? En ventana pulmonar se ve el pulmón con sus trabeculitas por acá, ¿no? Con con sus vasos. Entonces, esto se ve negro, sin ninguna vascularización. Entonces, todo esto negro que no tiene ningún trama vascular, ningún trama bronquial. Entonces, todo lo negro de acá, a ver, vamos a borrar, uy, no se quiere borrar. Todo lo negro de acá sería el neumotórax. ¿Por qué? Porque miren, si te das cuenta acá tiene su trama bronquial, su trama vascular, en cambio aquí está totalmente negro, sin ningún trama. ¿Ok? Eso es el neumotórax, chicos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o podemos pasar a resolver las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Pueden reaccionar si todo quedó claro. Ya finalizaríamos con las dos últimas preguntas. Ya, todo quedó claro, genial. Por ejemplo, si te ponen una paciente mujer de 55 años, cocinera en un restaurante, presenta 3 semanas de tos seca, dolor a la inspiración en el emitórax derecho y se exacerba la tos, al examen se encuentra adelgazada y te dice que en base, o sea, en base del pulmón que voy a escuchar, en base del hemitórax derecho hay matidez, vibraciones vocales y murmullo vesicular abolido. ¿Cuál es el síndrome más probable? Mira, entonces me está diciendo que en la percusión hay matidez, ¿ok? En la palpación tengo mis vibraciones vocales abolidas y en mi auscultación me dice que mi murmullo vesicular está abolido. Y además de eso tiene tos seca, uy, ya les di la respuesta, tiene tos seca, dolor a la expiración y se exacerba la tos. Chicos, ¿qué sospecharían ustedes si hay vibraciones vocales abolidas? Matidez y murmullo vesicular abolido y tos seca. Podría ser Derrame neumotórax, pleural. derrame pleural, ¿verdad? Muy bien. ¿Podría ser neumotórax? No por la matidez. Por la matidez, ajá, muy bien. Ya le agarraron el truco, ajá. Esa sería, uy, ya, esa sería la clave. A ver, esta de aquí. Mujer de 70 años de edad, portadora de enfisema pulmonar secundario a tabaquismo, presenta disnea súbita y cianosis. Desviación ligera de la tráquea a la derecha, hemitórax izquierdo hipersonoro con ausencia de vibraciones vocales y murmullo vesicular. Entonces, me dice que en la percusión, palpación, que en la palpación que me dice ausencia de vibraciones vocales, están abolidas. En la percusión me dice que es hipersonoro. Y en la auscultación me dice que hay una ausencia del murmullo vesicular. Yo podría pensar en derrame pleural. Si no tuviera la hipersonalidad, puede ser. O sea, si fuera matidez. Claro, muy bien. Ujú, muy bien. Entonces, ¿cuál sería tu clave en este caso? Neumotórax. Neumotórax. Neumotórax, muy bien, chicas. Y si dan cuenta, vibraciones vocales, murmullo vesicular comparten varias patologías. La clave es ver la percusión. Ajá, muy bien. Eso sería todo por hoy, chicas. No sé si tienen alguna duda, chicos, alguna pregunta. Todo claro. Ya. Genial. Entonces, les voy a pasar el post-test. A ver, voy a dejar de grabar un momento, detener la grabación.